comisario dará la cuenta. Presidente, se da cuenta de un correo electrónico del ayudante del general director por el cual excusa la concurrencia del mayor Manuel Valdivieso Terán a esta comisión. Esa es toda la cuenta, señor presidente. Muchas gracias. ¿Opiniones sobre la cuenta? ¿No habiendo algún varios? Muy bien. Esta sesión tiene por objeto recibir a las siguientes personas para que expongan al tenor del mandato que dio origen a la comisión: el teniente señor Cristian Pincheira, el mayor Cristian Fernández, el abogado señor Álvaro Sobarzo, capitán, y el ex jefe del GOPE Manuel Valdivieso, que se excusó. Por lo tanto, tenemos a la presencia de, claro, y viene acompañado ellos del coronel Juan Carlos Carrasco. Juan Carlos Carrasco. Vamos a esperar. ¿Tiene una copia de eso o no? ¿De qué cosa? ¿De qué cosa? ¿De la minuta? No, de la minuta. No, de la tabla de ley. Buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes. Muy buenas tardes. Bien, queremos agradecer de nuevo, ¿cierto?, la presencia de los señores oficiales de Carabineros de Chile. Se me ha solicitado que la presencia del mayor señor Cristian Fernández, comisario de Fuerzas Especiales, que nos acompañó en una sesión previa, para hacer algunas aclaraciones en esta comisión. Así que, mayor, por favor, le pediría si nos puede acompañar. ¿Cómo está? Toma así. Le pido si se puede sentar frente a este. Está prendido, ¿no? Ahí sí. Ahí está prendido. Y le pido si se puede identificar para los efectos de la acta de la Secretaría. Bien, buenas tardes. Yo soy el mayor Cristian Fernández Opaso. Soy el comisario de la segunda comisaría de Carabineros Temuco. Muy bien. Diputada Hertz, ¿quería hacer alguna pregunta específica? ¿Puedo escucharlo primero? Sí. Mayor, esta comisión tiene una duda que ha querido aclarar y tener mayor precisión respecto a un hecho que hay varios elementos, varias declaraciones que hemos ido recogiendo, tanto en la prensa como en la comisión misma, que parecen ser contradictorias respecto a quiénes son las personas que después del procedimiento del día 14 de noviembre, que termina con la vida de Camilo Catrillanca, al término de ese procedimiento ocurre una reunión de oficiales de Carabineros, al parecer en Pailahueque, y en donde se confeccionan los documentos que son entregados al señor ministro del Interior en la mañana, en la madrugada del día 15 de noviembre. Y hay allí elementos que no tenemos claridad o son contradictorios acerca de quiénes son las personas que están participando allí. La pregunta concreta que tenemos es si usted participó de alguna reunión después de llevar adelante el procedimiento, en alguna reunión en donde se ponen de acuerdo o reciben o entregan información, ¿cierto?, al teniente coronel don Cristian Pincheira, que es quien en definitiva hace el primer levantamiento de información, y nos asiste la impresión que eso fue concordado en una reunión. Queremos saber si usted participó de esas reuniones, cómo fue la información del procedimiento desde Fuerzas Especiales que se le hace llegar al teniente coronel don Cristian Pincheira. Perfecto. Adelante. ¿Sí? Sí, por favor. Bien. Señor presidente, en primer lugar,
saludarlo y por su intermedio a las distinguidas y distinguidos señoras y señores diputados y agradecer nuevamente la posibilidad de que me hayan invitado para aclarar algunos dichos, ¿cierto?, o algunas declaraciones que no habían sido precisadas. En ese orden de ideas, y como usted muy bien señala, en diversas circunstancias se ha analizado el tema de aquellas reuniones. Lo que yo puedo señalar es lo que a mí me tocó vivir. En ese orden de ideas, y pido también la autorización para citar aquellas consultas que se me hicieron el día de mi primera intervención. Y puedo señalar que en el minuto 12.23, por su intermedio, la señora diputada doña Carmen Hertz me consultó si sabía de la existencia de una reunión por parte de mi general señor Franzani, de mi general señor Victoriano, de los pilotos y de los abogados. No sé si se escucha bien. ¿Sí? Bien. Eso fue preguntado a las 2 en el minuto 12.23. En el minuto 22.08 yo contesté de manera textual, y abro comillas, yo no tuve conocimiento de dicha reunión, y cierro comillas. Primero, señalar que yo contesté esa pregunta 10 minutos después de la formulación de aquella en atención a la modalidad de consultas que tiene esta directa comisión. En ese orden de ideas, señalar también que yo no señalé que participé o no participé de una reunión, como se señaló en la grabación que yo tuve acceso, ¿cierto?, por medio del canal de la Cámara de Diputados, ¿cierto?, de la sesión anterior. Por lo tanto, mis dichos textuales fueron, yo no tuve conocimiento de esa reunión. Continuando con esa entrevista o con esa interrogación hacia mi persona, en el minuto número 39, la señora diputada doña Carmen Hertz, nuevamente por su intermedio, señor presidente, consultó lo mismo. En esas circunstancias, lamentablemente, no fue contestada esa pregunta, en atención a que estábamos refiriéndonos a otro punto y el señor presidente, como asimismo los demás miembros de esta distinguida comisión, me señalaron y me dispusieron que me refiriera al tema anterior que nos estábamos señalando, que era respecto de las operaciones policiales en el territorio. En consecuencia, no quedó convenientemente despejado el tema de las reuniones. Así las cosas, puedo señalar de que complementar aquello, ¿cierto?, de lo que yo viví y que dice relación con que aproximadamente a la medianoche del día en que ocurrieron estos lamentables sucesos, se me consultó por vía, no recuerdo si por vía de WhatsApp o por vía personal, si es que habían videos de los hechos acontecidos durante el día. Yo señalé que sí existían. Yo me encontraba, y como lo señalé también en esta comisión, me encontraba en mi oficina redactando, ¿cierto?, los resúmenes o la documentación propia de este tema, y señalé que efectivamente habían grabaciones. Y se me ordena que se las exhiba al señor director nacional de Orden y Seguridad Pública de la época, mi general señor Franzani. Con esas grabaciones que estaban en un disco duro, que eran parte del banco de datos de la unidad, del banco de filmaciones, los cargué al computador, a un notebook, y me trasladé hasta el salón comedor de la Prefectura de Fuerzas Especiales. En ese salón se encontraba mi general señor Franzani y procedí a exhibirles los videos. En esas circunstancias, ni siquiera yo estuve más tiempo del necesario para exhibirlo, tampoco me senté, no compartí un café, nada, solamente exhibí esa información. Particularmente eran las imágenes de la detención del señor Catrillanca, porque el resto de las imágenes aparecían procedimientos demasiado dilatados en el tiempo y eso era lo más sustantivo que había. Con eso se lo exhibí a mi general y acto seguido mi general dice conforme y termina esta actividad y él se retira con el resto de los oficiales que ahí estaban. Por lo tanto, precisar eso respecto de estas consultas que se hicieron y que se habría señalado de que no se habría actuado de manera veraz en mi declaración anterior, señor presidente. Y remitiéndonos a la consulta que usted me hace, ¿cierto?, respecto de alguna reunión que... Perdón, quiero hacer un paréntesis para cerrar bien el tema anterior, respecto de los dichos de mi comandante, señor Correa, en el sentido que habríamos participado de alguna reunión, yo ignoro a qué se estará remitiendo él, es un tema que él deberá aclarar, y esto que yo estoy informando en este momento, de esa entrega de información o de esa exhibición de los videos a mi general señor Franzani en el comedor de la prefectura, también fue declarada tanto en el sumario administrativo como también en la carpeta investigativa del Ministerio Público. Esos videos fueron entregados el día miércoles 14. El mismo día de los hechos, 14, en horas de la noche y de la madrugada se constituyó personal de la PDI
y naturalmente, como nosotros teníamos todo un sistema de vaciado de datos, de levantamiento de actas, etcétera, etcétera, se entregaron de inmediato todas las copias, ¿cierto? Y ellos levantaron todo, incluso levantaron las tarjetas de memoria, levantaron todos los elementos, no quedó nada en nuestro poder en ese momento. Y asimismo se levantaron los libros que acreditaban tanto la salida como la llegada de las cámaras. Y eso fue, y con eso cierro ese capítulo que estaba un poco, tal vez no suficiente o no convenientemente explicado. Respecto a su consulta, señor presidente, puedo señalar de que yo no sostuve una reunión con mi comandante, señor Pincheira. Lo único que yo le aporté a él fueron una narración muy sucinta de los hechos que ocurrieron ese día y que respondía al personal de cargo mío, de la Segunda Comisaría de Fuerzas Especiales, y en ningún caso de otro personal. Y eso él lo recopiló y lo refundió, ¿cierto?, respecto de quién éramos los que estaban operando y otros detalles más que habían en ese informe. Eso fue lo único que yo le entregué a él y no fue con motivo de una reunión, sino que fue entregarle, ¿cierto?, la documentación por mano tanto a él como al señor teniente que lo asistía en la confección del resumen ejecutivo y que ha sido también motivo de largo análisis por parte de esta electa comisión. Por lo tanto, eso es lo que yo puedo señalar respecto a su pregunta, señor presidente. Muchas gracias. Preguntas. Diputada Hertz, ¿alguien más? Vamos. Gracias, presidente. Mire, para los efectos de ir precisando un poco los hechos que todavía me resultan poco claros en relación, a través suyo, presidente, con las declaraciones del señor Fernández, del mayor don Cristian Fernández. El mayor habría declarado a la Fiscalía, ¿no es cierto?, respecto a la presencia del general Franzani la noche del 14 de noviembre, recién pasado, que en la Comisaría de Fuerzas Especiales se constituyó el general Cristian Franzani, que se realizó una reunión en que participó el general Franzani, el general Mauro Victoriano, el teniente coronel Sotomayor, y que usted llegó, dice, yo llegué después que se había iniciado la reunión. Sí, claro. Por lo tanto, de la reunión tuvo conocimiento. Usted llegó después que se había iniciado la reunión. A su vez, el subprefecto de Fuerzas Especiales, el oficial José Correa, dice que se reunió con una gran cantidad de gente, no sé en qué orden, dice, pero sí recuerdo que se encontraba en el lugar mi general Franzani junto a 3 abogados de la institución, el general Victoriano, el general Jorge Contreras, el comandante Sotomayor, Cristian Fernández y el abogado Cristian Inostroza. Lo dice el subprefecto de Fuerzas Especiales ante la Fiscalía. Sin embargo, a través suyo, el mayor Cristian Fernández aquí dijo que cuando se le consultó respecto de la reunión, no tuvo conocimiento de esa reunión. Todavía a mí no me queda claro porque es contradictorio con 2 declaraciones que dicen que usted estaba, a través suyo, presidente, en la reunión. Usted señala que llegó después también a la reunión, sin embargo, sí, a nosotros nos dice que no tiene conocimiento de la reunión. Es muy contradictorio, absolutamente. Quiero terminar mi observación a través suyo, mayor. Lo segundo es que el mayor Cristian Fernández indicó en la sesión anterior a la que me he referido que recolectó las cámaras y grabaciones de los funcionarios que participaron en el operativo. Quiero precisar si eso es así, si efectivamente recolectó las cámaras y grabaciones de los funcionarios que participaron en el operativo. Y me interesaría saber, a través suyo, cómo hizo el mayor llegar las grabaciones del operativo a sus superiores. ¿A quién se las entregó? ¿A quién se las hizo llegar? ¿En qué momento? Ojalá podamos más o menos tener la hora o dado los acontecimientos tan relevantes, uno puede referirse más o menos cuándo, antes, después, en fin. Gracias, presidente. Esas serían mis consultas. Muchas gracias, diputada. ¿Alguna otra pregunta? Sí. Diputado Crispi. Gracias, presidente. Sí, respecto a lo que señalaba recién en su intervención el señor Fernández de que usted habría asistido a esta reunión con el objeto de mostrarle las grabaciones al señor Franzani. Quisiera preguntarle quiénes más estaban en el momento de ver las grabaciones, si era todo este grupo de personas que acaba de señalar
la diputada Hertz. Y lo segundo es, no entiendo por qué usted dice que solamente le mostró la parte del video de cuando están tratando con el cuerpo de Catrillanca. No hay, usted no le mostró el resto de las imágenes donde se apreciaba que no había enfrentamiento, porque básicamente esta conversación, y volver a citarlo, creo que lo que tiene relevancia, es de entender si en esta reunión se acordó hacer un montaje de lo que había ocurrido. O sea, nosotros la última conversación que tuvimos, ¿cuál es su nombre? Disculpe. Con el señor Pincheira tenía que ver con la redacción de un informe y que entre medio que se había redactado un informe había cambiado la versión original a una versión donde no había enfrentamiento. Si usted le mostró a este grupo de personas imágenes del enfrentamiento, sería relevante saberlo para el objeto del trabajo de esta comisión. Por tanto, esas dos preguntas. ¿Quiénes más estaban presentes cuando usted mostró el video? Y que sea, ojalá, lo más específico respecto a cuáles fueron las imágenes que usted les mostró, si era solamente del momento en que estaban haciéndose cargo respecto al cuerpo ya fallecido de Catrillanca. Diputado Mellado. Gracias, presidente. La verdad es que el mayor la vez pasada ya dejó claro que él no tenía que ver en la redacción del informe. Lo que sí le quiero yo preguntar, mayor, es ¿cómo es la dinámica cuando usted llegó con las imágenes? ¿Cómo es la dinámica cuando usted llegó con las imágenes? Usted iba con el computador y usted las iba acelerando, o el general le pedía, dale más adelante, no, esto no me interesa, o sí me interesa, porque usted lo que me interpretábamos aquí y lo que usted decía es que eran las imágenes que a ellos les interesaban. Entonces, si ellos les interesaban, ¿quién es el que daba las instrucciones para que usted adelantara o retrasara las imágenes que estaban haciéndose como importante? Y lo segundo es cuando se redactó ese informe, la persona que redactó el informe final, que fue a las autoridades y que usted después se enteró por la prensa, me imagino, porque no vio el informe ahí, ¿había algo de lo que usted envió en el informe suyo, en ese informe que se fue a las autoridades, el ministro de Interior, el subsecretario, etcétera? Muy bien. ¿Alguna otra pregunta? Yo quiero hacerle una pregunta. Si usted tuvo conocimiento, mayor, de alguna información, de algún contacto con la autoridad del Ejecutivo, regional o nacional, en ese momento, si hubo algún contacto telefónico, alguna llamada, si hubo alguna relación de esa reunión o de ese momento, cuando estaban en ese periodo, con la autoridad administrativa. Gracias. Diputado Mesa. Gracias, presidente. Una pregunta bien, se ha repetido varias veces acá porque no tenemos claro quién fue a final de cuentas el padre del informe o la madre. ¿Quién fue definitivamente la persona, si fue el abogado o fue un superior suyo, que redactó el informe final? Esa situación todavía no la hemos podido aclarar definitivamente. Si tiene usted conocimiento de quién fue, en definitiva, quien le dio el visto bueno al informe. La declaración de paternidad. Sí, el ADN. Muy bien. ¿Sí? Una pregunta. Diputado Molina. Para el mayor. ¿Quién, mayor, le entregó a usted directamente estas filmaciones? Y le pregunto porque la información que se manejó el día domingo, ¿cierto? Ya informó el propio ministro de que no habían filmaciones. Luego, bueno, se supo que se habían manipulado. Entonces, se escucha bien, diputado. Que se habían manipulado estas filmaciones. Entonces le quiero preguntar, quién es el que quién en definitiva le entregó a usted este disco o esta información, estas filmaciones, a usted directamente, y yo entiendo que lo que pudimos ver después es que efectivamente se comunicó que no habían habido filmaciones. Y la pregunta es si se habían manipulado, si usted vio que alguien había borrado parte de esa filmación que le entregó a usted, y si se veía a simple vista solamente una parte o había habido, digamos, alguna manipulación. Eso.
Bien. Señor presidente, por su intermedio, contestar la pregunta. Yo quiero aquí ser muy sincero en decir que en mi primera declaración ante el Ministerio Público consignó esta misma actividad, pero con una semántica que tal vez pudiera llevar a esta confusión. ¿Y por qué digo esto? Porque efectivamente los hechos que acontecieron y que son declarados en el Ministerio Público y que no son profundizados mayormente, tuvieron esa dinámica, concurrir a ese evento que estaban estas personas, ¿cierto? a esta actividad, ¿cierto? Exhibirle los videos y posteriormente retirarse. Y como señala, ¿cierto?, muy bien la señora diputada doña Carmen Hert, no profundiza mayormente qué es lo que yo hice ahí. Y eso fue mi participación. No tuve otras participaciones. Efectivamente, como señala también en otra declaración que se cita, había una gran cantidad de oficiales que estaban en el lugar. No recuerdo el detalle de todos, por cierto. Pero en ese pasar que yo estuve, que fue relativamente corto, es más, ni siquiera me senté porque no habían asientos, ¿ya? En ese pasar que fue relativamente corto, exhibí los videos y me retiré. Y tampoco se escuchó alguna instrucción o algo más formal que tipificara realmente esto como una actividad formal del servicio. Lo que yo evidencié, ¿cierto?, es que estaban nuestras autoridades de la época, ¿cierto?, compartiendo, ¿cierto?, tomándose un café, ¿cierto?, había una galleta en la mesa, yo exhibo los videos y posteriormente me retiro. Entonces, lo demás, ¿cierto?, yo creo que es por eso que se presta confusión en esa primera declaración y lo que yo señalo ahora y que puedo despejar. Pero es eso, y que el Ministerio Público en ese momento, mire, en esa mesa, yo recuerdo que estaba Miguel Franzani, que fue la persona que le exhibí los videos, estaba en esa época mi comandante Sotomayor, y el resto no lo recuerdo. Son todas las personas, pero habían muchos oficiales, entre oficiales superiores, jefes y subalternos, ¿cierto?, que estaban en ese lugar. Respecto de cómo se entregan las grabaciones, yo no le hago entrega de las grabaciones a mi general, sino que lo que hago es exhibírselas en un computador, en un notebook. Ya, acto seguido, él se retira, ¿cierto?, y yo continúo con mis tareas. Señora Carmen, la señora diputada Hertz, la segunda pregunta no la anoté bien, no sé si la tiene por ahí. La segunda pregunta, me hizo 3 preguntas, por favor. Ah, claro. Claro. ¿Y a quién se las hizo llegar? ¿En qué momento? Cualquiera de las formas. Exacto. Yo las grabaciones no se las entregué, no se las hice llegar a nadie, porque naturalmente estos eran elementos de prueba, ¿cierto? Y que eran parte de la Fiscalía. Las levantó la PDI. Eso es todo. No, a nadie yo le entregué un CD, tome esto un CD con las grabaciones. No, eso no pasó por mí, porque aparte los flujos estaban construidos y estaban pormenorizados antes de que esto ocurriera por medio de la sección audiovisual de la Segunda Comisaría de Fuerzas Especiales. ¿Me permite hacer una precisión? Sí, por favor. A ver, usted recogió, su personal le entregó a usted las grabaciones, ¿sí? No a mí. ¿No? No a mí. Se entregaron al jefe de la oficina de audiovisuales. Por eso, hay una pregunta más adelante donde yo quiero precisar cómo funcionaba la oficina de audiovisuales. Pero a ver, ¿cómo le llegaron? Entonces, Claro. usted se le hacen entregar. Perfecto. ¿Cómo llegan ahí? ¿Cómo confluyen todas esas? Cuando se toma la cuenta de mi personal, de la segunda de Fuerzas Especiales, ellos forman y se les toma la cuenta, que es el ejercicio en el cual uno chequea, ¿cierto?, cómo llegaron, ¿cierto?, cuánto consumo de munición hubo, cuántas armas se utilizaron, cuántos daños o lesiones hay de nuestro personal, o cuáles fueron las novedades de importancia que acontecieron. En ese mismo acto, yo ordené, y como lo señalé también en la primera sesión donde tuve ocasión de participar, yo ordené retirar las armas, separarlas, con la finalidad de que no fueran alterados, ¿cierto?, como medio de prueba, recontar la munición, verificar cuánto había disparado cada carabinero y disponer que las secciones audiovisuales de la comisaría retirara las cámaras y las vaciara en el banco de datos central. Aquí yo quiero explicar cómo funcionaba esa sección. En el año 2017, cuando asumí el mando de la Segunda Comisaría de Fuerzas Especiales, mediante resolución, conforme lo señala la Ley General de Base de la Administración del Estado, dicté resolución y creé la Oficina de Audiovisuales, para que todos estos registros fílmicos tuvieran un flujo natural y lógico, ¿cierto?, y que no se perdieran en el tiempo, y que no fuera un acto individual del carabinero, sino que fuera un acto regulado del Estado. En ese orden de ideas, ¿cierto?, el flujo era ese, tal cual.
salir en la mañana, se le entregaba su cámara, tenía una salida en un libro, salía la cámara con el carabinero a la operación policial que fuera a desarrollar. Cuando volvía, ¿cierto?, él tenía que entregar la cámara en la misma oficina de audiovisuales, se descargaba el disco duro, se pasaba a un banco de datos central y la cámara se limpiaba. En esa ocasión se limpiaba, ¿cierto?, y se recargaba para que al otro día estuviera operativa nuevamente. En el caso del día en que ocurrieron los lamentables sucesos que terminaron con la muerte del señor Catrillanca, que en paz descanse, yo dispuse realizar el mismo criterio de operación que estaba definido por una resolución. Sin embargo, esa noche yo dispuse que las cámaras no fueran formateadas, es decir, que se mantuviera por una parte el respaldo digital bajado hacia el disco duro y por otra parte también estuviera el respaldo de las tarjetas de memoria de las cámaras, con la finalidad de evitar esta misma suspicacia, ¿cierto?, de que se perdiera información, de que alguien pudiera editar un video, etcétera, etcétera. Y eso fue lo que ocurrió. Eso se vació en el Banco Central, posteriormente se presenta la PDI en horas de la madrugada, ¿cierto?, y procede, ¿cierto?, a informar que tenía instrucciones del fiscal del Ministerio Público de recabar todos los antecedentes que había. Y se le aportó de inmediato, ¿cierto?, todas las cámaras que teníamos, ¿cierto?, todas las informaciones, las filmaciones, etcétera, etcétera, que habían del día en que ocurrieron estos hechos. Ese fue el flujo de lo que ocurrió ese día. ¿Qué es lo que usted le exhibe al general Franzani y general y las otras personas que lo acompañaban en esa mesa? Claro. ¿Qué es lo que le exhibe usted? Cuando me pregunta si teníamos imágenes, yo le dije que sí, que efectivamente teníamos imágenes, ¿cierto?, que nosotros ya las habíamos descargado y estaba en poder de nuestro disco duro. Y ante eso, ¿cierto?, se me pide que las lleve y que se las exhiba. Se las exhibo, ¿cierto?, y obviamente que son bastantes cámaras con muchas horas de grabación. Por lo tanto, se produjo, ¿cierto?, el enfocarse en lo más sustantivo, ¿cierto?, o lo que tenía mayor dinámica, ¿cierto?, que era los sucesos posterior a la lesión del señor Catrillanca. ¿Lo anterior no? Es que de eso yo no tengo confirmaciones, porque como señalé en mi primera declaración... Perdón, presidente, una precisión mayor, por favor, porque mi pregunta era, el general Franzani le iba comunicando a usted, avance, denle para acá más, esta imagen no, vea, muéstrame otra imagen, muéstrame adelante. ¿Quién iba haciendo de editor? Sí. Me va a disculpar, presidente, pero necesito dar una opinión. No puedo creer que lo más relevante en esa observación del video no haya sido la responsabilidad que tenía Carabinero en el asesinato de Camilo Catrillanca. No lo puedo creer. O sea, me imagino... no habían informaciones de eso, porque si usted recuerda, la primera sesión donde yo participé, y yo vuelvo a decir, yo puedo hablar por el personal de la Segunda Comisaría de Fuerzas Especiales, y esta fue una operación combinada entre la Segunda Comisaría de Fuerzas Especiales, el GOPE y la Prefectura Aérea. Y como señalé también en mi primera declaración, tanto en el Ministerio Público, en el sumario administrativo y en esta distinguida comisión, nuestros vehículos no llegaron primero. Nuestros vehículos llegaron tercero o cuarto. Sí, entonces, sí, por eso sí, yo le puedo entiendo, decir, si me permite... Es que no había terminado mi intervención mayor. Lo que le quiero decir, presidente, es que la reunión de todas las personas que estuvieron involucradas en este operativo, que se reúnen, me imagino, para entender qué es lo que pasa y para informarle a sus superiores, jerárquicos, en este caso, me imagino que al ministro del Interior, qué es lo que había pasado, tiene acceso a las cámaras y nos van a decir que no revisaron el momento en que se genera el enfrentamiento, o quizás no había ni siquiera la tesis de enfrentamiento, pero querían ver qué es lo que había ocurrido y no hicieron eso. O sea, francamente, presidente, y en esto es mi sensación, no puedo creerlo. Entonces, no puedo creer que en el momento en que usted le muestra las imágenes a su superior Franzani, lo que ven es el tratamiento de una persona y no hayan visto, falleció una persona que en una evidente persecución, veamos el enfrentamiento. O sea, no ocurrió eso. Yo vuelvo a señalar, señor presidente, por su intermedio, no puedo creer. Quiero señalar de que de mi parte no me dio ninguna mala intención y quiero ser enfático en eso. En segundo término, quiero señalar de que no podía yo exhibir hechos anteriores porque yo no tenía ninguna grabación de esos. Mis grabaciones o las grabaciones del personal de la Segunda Comisaría de Fuerzas Especiales parten desde el momento en que el señor Catrillanca está lesionado a bordo del tractor. Ahí parten las imágenes. Por lo tanto, eso es lo que yo quería explicarle, señor diputado, por su intermedio, señor presidente. Es que yo no tengo acceso a esas imágenes porque no eran unidades dependientes de mí. Ese es el GOPE. Claro, eso era el GOPE o la Prefectura Aérea. Pero yo no tenía otros medios antes
de la llegada nuestra en Perdón, ese ¿y lugar. quién era el oficial, el mayor oficial operativo del GOPE allí en ese momento? Antes de la... Sí, Antes cuando de que usted llega- resultara cuando usted lesionado, llega- cuando usted llega, ¿quién era el- la tripulación del GOPE que participa de ¿Sí? los hechos. Sí, esa era la ¿Quién tripulación. era oficial acá? Me parece que era un sargento, me parece que no había oficial ahí. No había No ninguno. había ningún oficial. Sí, diputada Gers. Sobre el mismo punto. A mí también me cuesta entender. A través suyo, quisiera reformularle la pregunta al mayor Fernández. Señala él que las imágenes que tenían son solo a partir de determinado momento. Exacto. Ya. Antes, las imágenes anteriores, ni más ni menos que el del momento en que Camilo Catrillanca es asesinado, las tenía el GOPE. Lo que no es coherente es que Carabinero, en una unidad, ¿no es cierto?, aun cuando estén fuerzas especiales, GOPE, o en fin, los departamentos que sea, como es Carabinero y se trata, además de la muerte de un comunero mapuche, no haya ninguna coherencia, sino que es todo tan compartimentado que el encargado de fuerzas especiales de una unidad no ve lo otro porque no le corresponde, porque el timing de la grabación fue distinto. O sea, si fuera así el protocolo de actuar de Carabineros, sería como muy caótico. Realmente estaría significando un déficit, digamos, en accionar, en sacar provecho de las situaciones, de conocer, que es como medio real. Porque usted solo es de un momento adelante. Así es. Los otros es del otro momento. O sea, estamos como en una especie de serie. ¿Me entiende? Y no, la realidad no es así. Carabinero tampoco podría estar ante algo que fue de tal envergadura, actuar como, le digo, como si fuera una teleserie, capítulo 1, capítulo 2, capítulo 3. O sea, perdón, a través suyo. No entiendo la coherencia, todavía no entiendo. Usted le entregó, perdón, lo que recolectó, porque aquí aparece señalando usted que recolectó grabaciones. Sí. Ahora son solo las grabaciones a partir de determinado momento, o sea, por lo tanto no recolectó grabaciones, sino que fueron las de solamente las hechas por su unidad. ¿A quién se las entregó al general Franzani? No se la entregué, se la exhibí. ¿A quién se las entregó? Se las perdón? exhibí, se la entregué a la PDI. O sea, usted fue el oficial de máxima graduación que entregó directamente a la PDI, entonces, estas grabaciones. Las que eran Es de mi unidad. responsabilidad suya Las haberlas que eran entregado de a la mi PDI. unidad. Yo entiendo su aprehensión, señora diputada, y yo comparto plenamente lo que usted señala. Mis esfuerzos como comisario, desde que asumí la gestión del mando de la unidad a contar del 2017, fue regular el tema del uso de las cámaras, para que el uso de las cámaras y los registros fílmicos no fuera un esfuerzo individual de cada carabinero, sino que fuera un esfuerzo regulado de la unidad. Ahora, yo lamentablemente quisiera tener una respuesta a lo que usted señala, y yo le encuentro toda la razón. Sin embargo, yo lo que puedo señalar es que las grabaciones a las cuales yo tengo acceso como mayor de carabineros, fueron las del personal que yo tenía a mi mando en ese momento. Es decir, desde el momento lamentable, ¿cierto?, en que ya está lesionado el señor Catrillanca a bordo del tractor. Y ahí se ve todo lo que hay. Pero no tengo manera yo de haber obtenido otras imágenes anteriores, porque tampoco pasaba por mi nivel de mando, señora diputada. Por su intervención. Perdón, en la misma línea. ¿Nadie comentaba allí en esa reunión donde usted estaba exhibiendo esto, el periodo previo? No. Por lo menos a mí nadie me preguntó nada de eso, porque había claridad de que nuestros dispositivos habían llegado a posterior. Perfecto. Continuando con las preguntas, señor presidente, ¿quiénes otras personas más se encontraban en la reunión con Miguel Franzani? Como les señalé, ¿cierto?, estaba mi comandante Sotomayor de esa época y otros oficiales más, eran aproximadamente 14, 15, no recuerdo bien, de diferentes grados de jerarquía. Respecto de la pregunta, ¿por qué se exhibió el video y no de los enfrentamientos? Me parece que está claro, no hay manera que yo tenga video de aquello. Y no me corresponde a mí tampoco calificarlo porque institucionalmente había o no había, ¿cierto?, esta regulación. Mis esfuerzos fueron por regular la operación de nuestra unidad.
Respecto de la pregunta del diputado señor Mellado, por su intermedio, señor presidente, respecto de adelantar o avanzar, era una situación, no recuerdo bien, ¿cierto?, cómo era, sino que era lo que teníamos en el momento, ¿cierto?, que parte, ¿cierto?, con las filmaciones, ¿cierto?, de la lesión, ¿cierto?, del señor Catrillanca. Y respecto de algunas filmaciones que no tenían mayor valor por cuanto eran de cortes al inicio, pero que no evidenciaban, ¿cierto?, ningún enfrentamiento. Respecto del informe y la redacción de los informes, yo y como señalé en mi primera exposición, efectué, ¿cierto?, un resumen muy sucinto, ¿cierto?, respecto de lo que hizo cada dispositivo, con la finalidad de no perder información. Ese informe más los consumos de munición fueron entregados a mi comandante Sopincheira, ¿cierto?, y según lo que yo entiendo, ¿cierto?, parte de algunos de esos antecedentes habrían estado consignados en el resumen ejecutivo. No lo sé si en el parte policial, porque yo no lo vi, ninguno de los documentos tuve acceso yo a eso. Eso sería una consulta que habría que dilucidar con otro señor oficial. Respecto a la pregunta si tuve conocimiento de alguna información o algún contacto con alguna autoridad, no tengo ninguna información al respecto, señor presidente. Respecto de quién redactó el informe final, tampoco tengo información al respecto. Yo solamente, ¿cierto?, verifiqué lo que he señalado, ¿cierto?, ya en 2 ocasiones en esta comisión. Y finalmente, ¿quién hizo entrega de las filmaciones a mí y qué se hizo con ellas? En esa pregunta, vuelvo a señalar, ¿cierto?, que había un proceso. Ese proceso era una recolección de imágenes. Cuando yo digo a mí es porque yo respondo por ese proceso. Desde el punto de vista, ¿cierto?, de que dispongo que se haga, que no lo haga cualquiera, que lo haga el encargado de la oficina, y ese encargado de la oficina lo almacena, ¿cierto?, en un disco duro que estaba constituido como banco de datos central. Y esas informaciones o esas filmaciones fueron entregadas a la PDI por requerimiento de ellos y conforme a la orden del fiscal de turno. Y esos son los antecedentes que yo puedo señalar, señor presidente. Muchas gracias. ¿Alguna pregunta? Sí. Diputada Nullao. Bien, buenas tardes. Sabe que al escuchar también a quien estuvo anteriormente, el señor Pincheira, él señalaba de que contó con algunos antecedentes. Usted señala de haber entregado al general Franzani los antecedentes muy sucintos que dice usted que entregó. También usted señala de que solamente exhibió video. No hubieron consulta para usted, solamente usted hizo la presentación, además basado en la resolución que usted ha elaborado en el rol que ocupa del año 2017. Lo que no queda claro es con respecto a la información que usted entrega. ¿Cree usted que esta sirvió para posteriormente haya sido usado como el montaje que hemos conocido todos? ¿Cree usted que esa información a media o sucinta que usted plantea y que entregó, no sé cuál fue esa información tan sucinta, porque dice exhibí el video y por otro lado usted también señalaba que entregó una información seguramente pequeña que le solicitaron y que haya servido para elaborar ese informe? Por lo tanto, también usted desconoce quiénes eran los demás oficiales que estaban en esa reunión. Usted señaló a la diputada Carmen Hertz que nunca tuvo conocimiento de una reunión. Entonces, lo que estaba ocurriendo ahí, donde usted exhibe el video, entrega este informe sucinto, ¿qué era lo que finalmente era una reunión? No se entiende en realidad, no me queda claro a qué fue lo que usted lo llamaron y quién le solicitó a usted exhibir ese video y que entregara este informe sucinto. Bien, por su intermedio, señor presidente, señalar en el sentido de que yo no le entregué ningún documento a mi jefe, señor Franzani. A él yo no le entregué ningún documento, solamente exhibí los videos a su requerimiento. Eso fue todo, solamente exhibir, tampoco los entregué. Respecto de la segunda consulta, es si es que el informe que yo evacué, ¿cierto? Y yo no sé si me permite usted nuevamente contextualizar, la gran cantidad de dispositivos y la naturaleza de las operaciones hicieron necesario, a mi juicio, levantar de motu propio un informe donde declarara muy brevemente qué había hecho cada dispositivo en el lugar.
Es decir, y como lo señalé, incluso cité el mismo ejemplo. Yo partí con mi vehículo blindado, con mi tripulación, y tuve que disponer de ella porque había volcado otro vehículo, y yo tuve que pasar a comandar otro blindado que estaba a cargo de un suboficial. Yo no quería que se perdiera esa información. Por lo tanto, cuando vuelve mi personal, los agrupo, ¿cierto?, y trato de tomar, ¿cierto?, la mayor cantidad de información posible para evitar que se perdiera, porque eso era un esfuerzo, evitar que se perdiera evidencia y evitar que la verdad se diluyera. En ese orden de ideas, ¿cierto?, ese documento que yo lo levanté de motu propio, ignoro si alguien lo habrá utilizado para los fines que usted señala, o que señala la señora diputada. No tengo conocimiento de aquello. Respecto de esta reunión, yo fíjese que no la advertí como una reunión por cuanto era un ambiente informal, solamente exhibí las cámaras, ¿cierto? Se estaban tomando un café, exhibí las filmaciones y me fui. Eso fue todo. Por lo tanto, que haya habido mayor formalidad, ¿cierto?, para la convocatoria de una reunión, yo por lo menos no lo percibí. Por eso es que yo declaré que no tenía conocimiento de esta reunión y que, claro, lamentablemente, en la primera declaración de la Fiscalía, y que tiene mucha razón, yo ocupo el verbo reunión, pero es importante precisar de que esa fue una primera declaración y que tampoco se ahondó mayormente en aquello, en esa declaración ante la Fiscalía, y que dice relación con esta actividad, ¿cierto?, donde estaban reunidos, ¿cierto?, y que no cumplió con ninguna formalidad y que tampoco yo lo profundicé en la declaración de la Fiscalía. Y en ningún caso, ¿cierto? Sí. Gracias, presidente. No, insistir, o sea, perdón, a través suyo, Mayor, el hecho que usted vea en la comisaría de Bailahueque, que no es algo enorme, ¿no es cierto?, al general Franzani, a otros altos oficiales, eso no es una reunión para usted, no entiendo, perdona, cuando usted dice no tuve conocimiento, verlos en una oficina o en un espacio de la comisaría a un general que viene desde Santiago, altos oficiales, ha ocurrido un hecho como la muerte de Camilo Catrillanca y eso no es catalogado de reunión. ¿Es catalogado de qué? ¿Qué tendría que ocurrir para que fuera una reunión, que se les enviara un oficio por escrito en que se dijera reunión? O sea, indudablemente que si están sentadas estas personas después de un acontecimiento como el que ocurrió, obviamente que estamos en una reunión. Entonces, ahí es donde a mí me decepciona, a través suyo, en definitiva con la falta de colaboración en que realmente establezcamos lo que efectivamente ocurrió. O sea, a mí me parece absolutamente no creíble que todas las imágenes, tanto las que filmó el GOPE, tanto las que filmó Fuerzas Especiales y quienes llegaron, no hayan sido exhibidas en esa unidad después de lo que ocurrió. Entonces, aquí solo, como digo, se sabe fraccionado. Nunca se juntaron para ver todo, nunca nadie, o sea, nunca se comentó nada. Efectivamente, a través suyo, Mayor, eso no es creíble, y se lo digo, habla de un déficit operacional de Carabineros que a mí me preocupa, si que fuera así. Me lo encuentro preocupante. Gracias, presidente. Sí, diputada Nullao y diputado Zafirio. Solamente dos preguntas que no me respondió el mayor Fernández al consultarle por qué usted llegó a exhibir los videos. ¿Quién le convocó para que haga esta exhibición en este grupo informal de cual usted habla? Y lo otro, ¿en ese momento usted sabía que el Huaychafe Catrillanca estaba fallecido? Como señalé cuando partí mi declaración, señor presidente, yo señalé que no recuerdo quién fue la persona que me pidió los videos. Sé que no me acuerdo si fue por WhatsApp o de vía personal que alguien me dijo que si tenía los videos, que mi general los quería ver. Y fue solamente eso, y yo los exhibí. Sí, a esa hora en que yo exhibí los videos, sí, estaba fallecido el señor Catrillanca. O sea, esas son las dos cosas que yo puedo señalar en relación a su pregunta. Y respecto al punto que señala la señora diputada Hertz, por su intermedio, señor presidente, yo no puedo contar o declarar ante esta comisión hechos que yo no conozco. Por cuanto todos los hechos que yo he declarado acá y que han sido precisados, puedo decir que fueron los acontecimientos que a mí me tocó vivir.
si alguna autoridad institucional no convocó a alguna actividad para la exhibición general de todos los elementos que habían, no tengo yo manera de declarar aquello. No sé si me explico. El mayor oficial que estaba, el oficial de mayor rango que estaba allí presente era el general Franzani. Exacto. Ahora yo creo que ahí hay que hacer una precisión porque también escuchando las grabaciones anteriores, la segunda comisaría de Pailahueque no es lo mismo que el retén Pailahueque. El retén Pailahueque está en la localidad de Pailahueque y es muy pequeño, ¿cierto? La comisaría de Pailahueque está al frente, ¿cierto? Y es un recinto de 42 hectáreas y 1000 metros construidos. Por lo tanto, es una comisaría bastante grande donde coexiste... ¿Ustedes estaban apersonados en la comisaría de Pailahueque? En la segunda comisaría de Fuerzas Especiales, claro. Muy bien. Así que eso es lo que yo puedo declarar, señor presidente. Diputado Zafirio y después el diputado Ray. Gracias, presidente. Yo quiero tomar un poco, presidente, lo que ha planteado la diputada Hertz. Hay claramente, desde el punto de vista de la información, presidente, que los chilenos recibimos respecto de estos acontecimientos dos etapas que están muy definidas. La etapa previa y la etapa posterior a la reunión de la noche con los abogados institucionales, con los generales, en este contexto del que hemos estado conversando. En la etapa previa, los chilenos recibimos distintas versiones. Que se tragó el chips, no, que lo tiró a un pozo, que no había chips, en fin. El ministro del Interior dio una versión, el subsecretario del Interior dio una versión, el intendente regional dio una versión. El senador Felipe Kast, senador de la región, quien dice haber recibido información fidedigna y la difunde a través de los medios, entrega otra versión. Entonces, por favor, yo quisiera decirlo con la mayor tranquilidad del mundo, pero en esta mesa vemos personas que pensamos distinto, pero aquí no hay ingenuos y no hay que comprarse a nadie por ingenuo. Sabemos que hay un conjunto de versiones previas a la reunión, se produce la reunión de la noche con los generales, se uniforma el criterio, se dice esta es la versión oficial, se ordenan todos, porque estamos hablando de una institución jerarquizada, y a partir de ese momento cambia la historia. Cambia la historia. Incluso poniendo al ministro del Interior bajo el riesgo de ser acusado constitucionalmente porque había entregado una versión que después tuvo que desdecirse. Y estamos hablando de un homicidio. O sea, esto no es un accidente de tránsito. Entonces, termino, presidente, con lo siguiente. Desde el punto de vista de lo que es la prueba testimonial, y nuestro citado funcionario público tiene que saberlo, existen dos formas o dos tipos de testigos. Existe aquel testigo que está presente, que es testigo presencial, ocular de los hechos. Pero existe otro tipo de testigos, que son los testigos de oídas, que también tienen mérito probatorio y cuyas deposiciones en los procesos judiciales tienen que ser consideradas. Yo escuché que mi general dijo, yo vi que el tractor estaba a un costado del camino. Dos tipos de testigos distintos. Entonces, ningún funcionario de Carabineros que haya participado de estos hechos razonablemente puede hacernos creer, y no creo tener que explicar por qué no pueden hacernos creer, pero no pueden hacernos creer que la versión de no haber participado o estado en el momento en que el funcionario dispara no lo hace partícipe del conjunto, del contexto de la situación que estamos investigando. En consecuencia, a mí me interesa saber no solo lo que nuestro citado funcionario público vio, a mí me interesa saber también qué fue lo que escuchó, qué es lo que escuchó de coroneles, de tenientes coroneles, de sargentos, de cabos. Aquí hubo un cabo que declaró, pero discúlpeme, presidente, él claramente faltó a la verdad, porque entregó otra versión un par de sesiones atrás o una sesión atrás que era muy distinta. Entonces yo quisiera que Carabineros entendiera que la única forma de restablecer la credibilidad pública ante un hecho específico como es el que estamos investigando es que digan la verdad, pues. Si al final se la vamos a saber igual. Y las actas de esta comisión investigadora van a ser públicas y se van a contrastar con los testimonios que presten en el Ministerio Público. Y en consecuencia vamos a poder decir claramente quién es el mentiroso aquí.
Entonces yo creo que hemos perdido mucho tiempo, presidente. Esa es mi impresión. Escuchando testimonios que sabemos que no son ciertos. Yo quiero insistir en que la información se abra, porque sigue cerrada. Este es un pacto de silencio. Es un pacto de silencio a partir de del concierto de un conjunto de oficiales, suboficiales y funcionarios que acordaron una versión y nos quieren hacer creer que esa es la verdad. Diputado Radcliffe. Gracias, diputado Zaffirin. Tomando las palabras de mi colega Zafirio y de mi colega Hertz, esta es una comisión investigadora que tiene su génesis en las facultades fiscalizadoras que tenemos como Cámara de Diputados. No hay comisión investigadora en el Senado. Las facultades de fiscalizar los actos de gobierno se realizan en la Cámara de Diputados y esa es nuestra atribución. Y por otro lado, la propia Constitución señala de que solamente los tribunales de justicia se abocan a las causas y no podrá ningún otro órgano abocarse a juzgar causas pendientes o incluso fenecidas. Por lo tanto, si alguien pretende de que aquí va a salir una sentencia donde vamos a decir este es el responsable y esto es lo que ocurrió, no corresponde. Nosotros solamente juzgamos los actos que realizan los órganos del Estado y, como dice la diputada, por su intermedio su presidente, aquí hay procedimientos que no se realizaron como corresponde y tendrán que estar dentro de las conclusiones de nuestra comisión si efectivamente hubo un procedimiento realizado como corresponde o no, para efecto de que este tipo de situaciones no vuelvan a ocurrir el día de mañana, donde claramente, ¿no es cierto?, todo esto finalmente se visibilizó por el lamentable fallecimiento de una persona, porque si no, esto no hubiese sido tema si es que hubiera resultado solamente personas detenidas y nada más que eso. Entonces, aquí hay situaciones de que claramente habrá que proponer en la comisión las conclusiones respecto de este tipo de procedimientos que no son los adecuados y que finalmente nos tienen sentados en esta mesa. Pero pretender de que aquí nosotros vamos a establecer la verdad judicial no es nuestra función. Eso lo harán la Fiscalía y los tribunales, que podrá coincidir con algunas apreciaciones nuestras, sí o no, porque lo más probable es que nosotros terminemos antes de lo que concluya los tribunales. Por lo tanto, es probable de que la sentencia aparezcan situaciones que se vieron acá y otras que no. Pero quiero dejar eso en claro y quiero dejar presente de que lo que ha señalado la colega Hertz, efectivamente, debería estar dentro de las conclusiones a fin de que los procedimientos que se señalan, que se están señalando acá, hay que hacer una corrección y que es nuestra función como autoridades que legislan y que además fiscalizan los actos de gobierno. Gracias, señor presidente. De gobierno de los órganos del Estado. Sí. Diputada. Muchísimas gracias, presidente, por su intermedio. Solamente reforzar lo que ha planteado el diputado Radcliffe, no solamente hoy día en esta instancia, sino que desde que nace y entendiendo todo el espíritu que tiene esta comisión. Una comisión investigadora que busca determinar responsabilidades políticas y administrativas, pero al mismo tiempo, más allá del caso de Camilo Catrillanca y su muerte, lo que significa el marcar un antes y un después, que finalmente estas instancias políticas nos dejen una lección, que nosotros esperamos sea una lección aprendida en el tiempo, porque además de buscar responsabilidades frente a una situación muy puntual, también es el marcar un antes y un después y hacer un punto histórico desde la responsabilidad política que cada uno de nosotros tenemos desde los distintos sectores. Entonces, a mí, yo solo quiero reforzarlo porque yo he insistido desde el primer día y creo que no se entiende cuando volvemos a instalar el hecho de emitir juicios, como lo ha hecho el diputado Crispi hace algunos segundos atrás, el determinar responsabilidades cuando todavía hay un proceso de investigación donde en esta instancia política se determinan otro tipo de responsabilidades y donde son los tribunales los que tienen que determinar responsabilidades judiciales. Lo quiero reforzar porque, aunque parezca majadero y reiterativo, parece que no se comprende. Yo creo que aquí estamos todos convocados para hacer un trabajo serio, bien responsable, no solo hablar por hablar, al mismo tiempo también escuchar, presidente. Muchas gracias. Mire, tenemos, sin censura, tenemos una hora, llevamos, le agradezco su presencia,
quiero invitar ahora al Señor abogado. presidente, ¿Sí? ¿me permite? Sí, adelante, por favor. Muy respetuosamente usted declaro mi respeto estricto a cada uno de los miembros de esta comisión y a la ley vigente. Quiero señalar de manera clara, enfática y en extremo respetuosa que en todo momento he cumplido y he hablado con la verdad. No he participado de pactos de silencio ni de situaciones extrañas que se alejan de la legalidad vigente. Todos los hechos declarados aquí, ante el Ministerio Público y ante el fiscal administrativo de parte de mi persona, han sido los hechos de los cuales yo viví y que tengo pleno conocimiento, y no de otros por los cuales no tengo conocimiento. También quiero solicitar muy respetuosamente que aquellas expresiones de mi persona me resguarde mi honra, señor presidente, muy respetuosamente lo pido, en función del artículo 317 del mismo reglamento de la Cámara, en atención a que yo también no solamente soy carabinero, sino que también soy padre de familia. Y como le señalo, ante Dios, ante mi país y ante mi familia, siempre he actuado con la verdad, con decisión, con honestidad y de acuerdo a la ley vigente. Le agradezco su aclaración. Muchas Va a ser gracias. incorporada en el acta. Muchas gracias, Así señor presidente. usted lo va a tener a la vista, además, mayor, la declaración correspondiente. Muchas gracias, señor presidente. Le agradezco su presencia. Bien, gracias. Mayor. Quería pedirle al capitán y abogado, señor Álvaro Sobarzo. ¿Cómo está usted? Señor miembro de esta distinguida comisión, muy buenas tardes. Gracias. Bueno, usted es abogado, capitán, así que no quiero ser redundante en señalarle que esto es una comisión investigadora, ¿cierto?, que es de la Cámara de Diputados, que nuestros objetivos son perseguir las responsabilidades políticas y administrativas que están vinculadas con las autoridades y los órganos del Estado, dentro está, digamos, y que obviamente estamos mandatados en esa línea para conocer de los hechos que terminaron con la vida de Camilo Catrillanqui el 14 de noviembre. Yo quería preguntarle, capitán, ¿cuál es su participación en los hechos que estamos investigando en esta comisión? Desde luego, sí, señor presidente. Bueno, yo el día 14 de noviembre, para contextualizar un poco la dinámica de los hechos de mi participación, yo me encontraba en mi domicilio particular y recibo una llamada del auditor general de Carabineros, general Juan Carlos Gutiérrez Silva. ¿Usted dónde tiene asiento? Acá en Santiago, señor presidente. Acá en Santiago. ¿Y en esa ocasión tenía asiento en Santiago también? Sí, efectivamente, estaba en mi domicilio particular en la comuna de Las Condes cuando recibo el llamado del auditor general, mi general Juan Carlos Gutiérrez Silva, dándome cuenta de un procedimiento en Temuco donde lamentablemente había fallecido un comunero mapuche. Me ordena en ese momento mi general Gutiérrez viajar rápidamente a Temuco en compañía de mi general Franzani, para lo cual yo debía disponer rápidamente los medios y trasladarme al aeródromo Tobalaba. En ese sentido... ¿Esto fue a qué hora? Perdón, que le iba a La llamada fue alrededor de las 9:30, 20 para las 10 de la noche. Me dirigí rápidamente al aeródromo Tobalaba, me encuentro con mi general Franzani y abordamos un avión desde el aeródromo hasta Temuco a eso de las 10:30 de la noche, llegando aproximadamente a las 2:30, 12:20 de la noche. Ahí nos estaba esperando un vehículo institucional que nos trasladó hasta la prefectura de Pailahueque. Cuando llegamos a Pailahueque, señor presidente, efectivamente estaba el jefe de zona de control de orden público, allá mi general Victoriano, el jefe de Temuco, mi general Andrés Gallego, y otros oficiales de los cuales yo no tengo mayor noticia porque no los conocí hasta ese momento. Y todavía no los conozco, no recuerdo quiénes son. Reciben a mi general Franzani y ingresamos a una reunión en el segundo piso de la prefectura, a objeto de informarle a mi general Franzani todo lo que se había verificado hasta ese momento. Yo participo de esa reunión, señor presidente, por aproximadamente 15 minutos. En algún momento de la reunión, efectivamente, mi general Gallego le solicita a mi general Franzani que se me exhiba lo que entiendo era la versión final de un resumen ejecutivo que se encontraba ahí, no teniendo antecedentes con las cuales contrastar con qué se había hecho ese documento. Hago una lectura desde el punto de vista de su aspecto formal, porque hago entender que este documento tiene por propósito informar al mando institucional de un procedimiento de relevancia institucional. Entonces, lo que importa desde esa perspectiva es la narración que se hace de los antecedentes. Pero con total honestidad puedo declarar a esta comisión que desconozco quién declaró ese documento. ¿Quién lo redactó? ¿Quién lo redactó? No lo conozco. Eso. ¿A usted se lo exhibieron físicamente o...? Sí, se me exhibió físicamente, lo leí y por primera vez hago y entiendo cuál es todo el procedimiento que había ocurrido.
insisto, es la narración de él, pero nunca se me señaló quién redactó ese documento propiamente tal. Habiendo terminado de dar lectura al documento, es que mi general Franzani me requiere que viaje a la Fiscalía Local de Coyipulli. Hago presente además que el único abogado que estaba en esa reunión era yo, señor presidente, no había ningún otro abogado en esa reunión. No habían otros abogados en la zona, porque uno estaba con vacaciones y otro estaba haciendo uso de una licencia médica, me parece. Pero el único abogado que estaba en ese momento en la prefectura era yo. Y mi general Franzani me dispone a viajar a la Fiscalía de Coyipulli para entrevistarme con Cristian Inostroza y colaborarle en todo lo que fuese necesario porque los funcionarios estaban allá en la Fiscalía. Así que yo abandono la reunión antes que termine. Me dirijo en un vehículo comando a la Fiscalía de Coyipulli y llego aproximadamente a las 3 de la mañana. Ahí me encuentro con el abogado Cristian Inostroza, que me explica que los funcionarios ya estaban declarando, me indica que el fiscal estaba tomándose las cosas con mucha calma, que le iba a dar copia de las declaraciones y que en definitiva él me requiere que yo no ingrese a las declaraciones porque se podría un poco complicar esta relación y este espacio de confianza que había entre los fiscales y además los funcionarios que estaban declarando. Estando en esa situación, conversando con Cristian Inostroza, es que llega mi general Franzani a la Fiscalía de Coyipulli en compañía de mi general Victoriano y mi general Gallegos, conjuntamente con otros oficiales. Entiendo que mi general Franzani ingresa a entrevistarse con el fiscal, yo no presencio esa reunión, lo acompaña Cristian Inostroza, entiendo, para presentarle al fiscal, y luego de aquello mi general Franzani se retira como a los 10 minutos y me retiro yo con él. Conversamos brevemente afuera de la Fiscalía por aproximadamente 10 minutos, dándole cuenta que yo no iba a participar de las diligencias por las razones que acabo de señalar, y que en consecuencia nos retiramos a Temuco, donde llegamos a eso de las 5, 5:30 de la mañana, para ya iniciar los trabajos al día siguiente a las 8 de la mañana. Luego de aquello, se me ordena viajar a Victoria para reunirme con un equipo de abogados que venía el jueves 15. El día jueves 15, señor presidente, eso a las 10:30 de la mañana, yo me traslado a la localidad de Victoria, donde me reúno con otros 2 abogados que venían viajando desde Santiago, el mayor Jorge Parra Aguilar y un abogado CPR. Me encuentro con ellos en el aeródromo de Victoria y nos trasladamos a la Fiscalía de Pailahueque, a Coyipulli. No, nos trasladamos a la prefectura de Pailahueque, donde sostuvimos una reunión con Cristian Inostroza Quiñiñir, quien nos explicó cuál había sido la dinámica de los hechos desde la perspectiva de cada uno de los funcionarios y nos entregó las copias y las declaraciones que los funcionarios habían prestado esa noche ante el fiscal. Esa reunión duró aproximadamente 1 hora, 1 hora y media. Luego de esa reunión nos trasladamos a Temuco. A las 3 de la tarde, luego, después de haber almorzado, nos entrevistamos con el general Franzani, donde mi mayor Parra, que estaba a cargo del equipo técnico de los abogados, le informó de lo que habíamos realizado en la mañana y de esta reunión con Cristian Inostroza y que habíamos coordinado para las 6 de la tarde una reunión con el personal del GOPE que había participado en el procedimiento, el grupo de formación de Temuco. Seis y media de la tarde, señor presidente, nos reunimos con los 5 funcionarios del grupo del GOPE, bien digo. Esa reunión solamente estábamos nosotros 3, los abogados que habíamos viajado de Santiago, no participó el abogado Cristian Inostroza Quiñiñir, donde los funcionarios nos narraron la versión que ellos habían aportado inicialmente ante la Fiscalía y donde nosotros le hicimos algunas preguntas al tenor de ellas. Reunión que duró aproximadamente 1 hora y media, para luego retirarnos a nuestras dependencias y el día siguiente ir a la prefectura nuevamente para recibir nuevas instrucciones, señor presidente. Muchas gracias. Quisiera preguntarle a usted, cuando usted llega de Santiago y toma conocimiento y lee, ¿cuáles eran los hechos centrales de ese informe que usted pudiera recordar y relevar? Bueno, porque estamos hablando del resumen ejecutivo, ¿cierto? Sí, un resumen ejecutivo que daba cuenta. A ver, yo no tenía mayores antecedentes hasta esa hora de a qué hora había ocurrido el procedimiento, dónde había ocurrido, quiénes habían participado, pero básicamente sostenía en él de que al personal se le habría disparado de distintos lugares y el personal, a través de los elementos que tenían, habían tenido que realizar disparos hacia una zona segura a fin de poder hacer ingreso al predio. Dando cuenta, en definitiva, con el resultado lamentable de la muerte de don Camilo Catrillanca. Pero, según en términos generales, señor presidente, porque era un documento que tenía una página y media, me parece, no recuerdo con extensión el contenido propiamente tal, pero sí da cuenta de la versión de que efectivamente al personal se le había disparado.
insisto, desconociendo con qué antecedentes se preparó y se elaboró ese documento. ¿Y su rol allí como abogado cuál era? Mi rol era un rol técnico, señor presidente. Yo comparecí, hasta ese momento, yo prestaba servicio en el Departamento de Defensoría Jurídica de la Dirección de Justicia, así que mi viaje era motivado para los efectos de prestarle asesoría jurídica al personal de Carabineros conforme a lo que establece el reglamento número 12 de la Dirección de Justicia. Así que era más básicamente un rol de apoyar la gestión del personal que se encontraba, del personal jurídico, de los abogados que se encontraban acá, ante la situación o la eventual situación procesal que pudiesen ellos enfrentar. Muy bien. ¿Se ofrece la palabra? El diputado Mellado. Gracias, presidente. ¿Sí? A ver, capitán, usted se vino de Santiago. Se encontró también ahí con el abogado Cristian Inostroza. Tengo varias preguntas. ¿Con qué antecedentes llegaron ustedes a Pailahueque desde Santiago? Porque, ¿qué le dijeron a usted de su participación? ¿Cuál iba a ser su participación? ¿Qué antecedentes le entregaron en Santiago para que usted se subiera en toda la al avión? ¿Qué iban conversando en el avión? ¿Usted con qué visión llegó a Pailahueque? ¿Cuál fue la estructura en su mente? ¿Qué traía? ¿Qué es lo que había pasado? ¿Qué le habían contado? ¿Qué cosas sucedieron? Esa es la primera. La segunda, ¿llegaron con alguna instrucción del general Soto directamente? ¿Cuántas veces se comunicaron con el general Soto durante esa noche y antes que se terminara el resumen ejecutivo que se envió a las autoridades de gobierno? ¿Cuáles son los temas que abordaron en la reunión específicamente? Si hay grandes temas o cada uno habló lo que quiso y después se hizo la compilación. ¿Hubo intención de manipular los hechos? ¿Fue usted el que obligó a los carabineros a mentir? ¿O fue el otro abogado? Eso es, presidente. Diputado Mesa. Gracias, presidente. Muy buenas tardes, capitán. Buenas tardes. La pregunta es bien precisa y tiene que ver con lo que acaba de decir el diputado Mellado, por su intermedio, presidente, también. ¿Usted recibe la información de que se trataba de un enfrentamiento en el cual había fallecido un comunero? ¿En algún momento alguien le dijo que era un enfrentamiento? Gracias. Diputado Crispi. Gracias, presidente. Sí. Capitán, usted nos relata distintas reuniones en las cuales participó por menos o más minutos, desde esa madrugada hasta el día siguiente. En ninguna de estas conversaciones usted presencia o escucha alguna declaración que diga no hubo enfrentamiento. ¿En ninguna? Porque son muchas personas. O sea, para entender la dimensión de cuántas personas eran las que estaban, no sé si conspirando es la palabra correcta, pero una conspiración de construir un montaje que intentó dar cuenta de que hubo un enfrentamiento cuando no lo hubo. Y usted, me imagino que en las conversaciones que tenía, viniendo una persona de Santiago, una persona que viene acompañando a una persona de alto rango, una persona con cierto poder. En las conversaciones que usted tiene, todos le dicen aquí hubo un enfrentamiento. No hay ninguna persona hasta que usted viaja de vuelta a Santiago, que no me queda claro cuándo es que regresa a Santiago, que haya abierto la posibilidad o comentado de que las cosas no eran como estaban en ese informe. Gracias, presidente. ¿Alguna otra palabra? ¿Opinión? No. Por favor, capitán. Gracias, señor presidente. Y por su intermedio, sí, a ver, no contaba con mayores antecedentes porque cuando me llama el general Gutiérrez, mi general Gutiérrez, solamente me refiere de que hay un procedimiento con un comunero mapuche fallecido. Yo no tenía mayores antecedentes. Sí, efectivamente, cuando yo voy de camino al aeródromo, yo llamo a un abogado que conozco acá de la zona, pero él se encontraba con feriado, se había casado, y él me requiere y me sugiere que llame a Cristian Inostroza Quiñeñer, y Cristian Inostroza me dice que efectivamente está con el personal que participa en el procedimiento y que va camino a la Fiscalía. Yo le digo que voy camino al aeródromo y que me voy a encontrar con mi general Franzani para efectos de viajar allá. Él me habla en su momento, en esta conversación muy breve, me dice que a ellos se les habían disparado, que habían tenido que efectuar disparos supresivos, me dice él, hacia un blanco seguro. Yo le dije, ok, yo voy viajando y nos encontramos seguramente en horas de la madrugada ya.
Cuando llego con mi general Franzani, él me cuenta un poco lo que había ocurrido, esto es en términos de que se trataba de un procedimiento donde habían unos vehículos que habían sido robados, pero no me refiere a mayores antecedentes porque entiendo que mi general Franzani tampoco los tenía hasta ese momento. Durante el vuelo, efectivamente, él me pregunta cuáles eran los escenarios judiciales que eran posibles de prever, y yo le señalo que como no conozco mayormente cuáles son los hechos y la dinámica de los mismos, dependiendo, como se hablaba, no sé si la expresión aceptada es enfrentamiento o que les habían disparado, pero había que precisar en definitiva a través de las pericias si los disparos que le habían ocasionado la lamentable muerte eran disparos nuestros o era un disparo de los que provenían hacia el personal de Carabineros, y dependiendo de ese evento podríamos estar en un delito de un homicidio, un cuasi delito de homicidio. No teníamos mayores antecedentes respecto a eso. Respecto a las instrucciones de mi general Soto, yo no tuve contacto con mi general Soto telefónicamente, sí participé en una reunión el día viernes en la mañana, donde había una mesa de trabajo que estaba presidida por él, y donde la principal preocupación de mi general Soto en ese momento era que todos los antecedentes que existieran fueran esclarecidos, donde participamos el grupo de abogados que estábamos tomando la asesoría jurídica del personal, pero participamos de esta reunión en su versión, en la parte final. Ya llevaba un buen rato porque nosotros estábamos en Temuco y esta reunión se está desarrollando en Pailahueque. Nosotros llegamos a la parte final de esa reunión, pero se nos preguntó en definitiva cuáles eran nuestras impresiones conforme a lo que nosotros habíamos observado en las declaraciones de los funcionarios. Y claro, conforme a los testimonios que ellos nos aportaron en su momento, sus declaraciones eran conteste y así fue expuesto por el jefe del equipo jurídico en ese momento. Los temas de la reunión, bueno, yo puedo hablar de lo que me consta. Era una reunión informativa para mi general Franzani, donde había muchos antecedentes y que, insisto, yo fui una reunión en la que participé por aproximadamente 15 minutos. Luego de aquello, mi general Franzani me ordena viajar a la Fiscalía de Coyhaique, y entonces no tuve mayor injerencia y no vi mucho más de lo que ocurrió en esa reunión. Desde luego que no doy ninguna instrucción al personal al momento de que ellos prestan su declaración, por un hecho súper simple. Yo no tuve ninguna reunión con ellos hasta el día siguiente, hasta el día jueves 15 a las 6:30 de la tarde. No tuve, viernes 15. Viernes 16. Jueves 15. Jueves 15 a las 6:30 de la tarde. Ese es el primer contacto que yo tengo con el personal. Yo no me reuní previamente con ellos y evidentemente entiendo que habían ido a la Fiscalía a las 3:30 de la mañana. Ellos deben estar hoy, pero no tuve ningún contacto con ellos, solamente conversé con Cristian Nostroza, donde él razonablemente me dice, ¿sabes qué? Es pertinente que no ingreses porque hay una relación de confianza, ellos no te conocen, el fiscal me va a entregar copias de las declaraciones, yo estimé pertinente, para no entorpecer la diligencia, abstenerme a ingresar. Respecto del enfrentamiento, bueno, insisto, no sé si la palabra propiamente tal era enfrentamiento, pero sí se hablaba de que les habían disparado de distintos lugares. Nunca escuché a nadie referir hasta ese momento, hasta cuando yo estuve, porque yo retorné el día viernes a eso de las 2, 3 de la tarde, me parece que retorné de Temuco, que alguien haya dado una versión distinta a lo que estaban sosteniendo los funcionarios hasta ese momento. Mi rol como abogado defensor era acopiar los antecedentes que ellos me entregaran y preparar una defensa frente a un escenario judicial. Muy bien, le agradezco. Diputada Hertz y diputado Mesa. Gracias, presidente. A través suyo quisiera consultarle al capitán y abogado Sobarzo, a fin de ir como precisando los escenarios en paralelo que se fueron desarrollando con este acontecimiento tan doloroso. La primera pregunta es con quiénes viajó desde Santiago a Pailahueque. Y, en segundo lugar, en esa reunión en que el capitán y abogado Sobarzo refiere haber estado 15 minutos, si pudiera señalar los nombres de quienes estaban en esa reunión, de quienes estaban participando en la reunión. Gracias, presidente. Eso es. Muchas gracias. Diputado Mesa. Gracias, presidente. Por su intermedio al capitán. Usted dijo hace unos instantes que le habían comunicado, le habían dicho, le habían informado que, si bien es cierto, no se podía calificar de... Diputado, prenda... ¿Está prendido? Ah, ya. Sí, pero se alumbra poco. A mi edad ya se alumbra poco. Pero se alumbra. Repito,
Nadie puede pretender que un abogado que está en Santiago pues recuerde todos los nombres de toda la gente que estaba allá, pero si puede usted hacer un esfuerzo, capitán, para señalar o decir quiénes fueron los que le dijeron a usted que habían recibido disparos, ya que no se puede hablar de enfrentamiento en esos momentos, pero por lo menos usted dice que le informaron de que habían un personal de carabineros del operativo había recibido disparos. Si recuerda quién fue el que dijo eso, porque luego, pues como aquí se ha dicho ya, hay muchas versiones al respecto. Diputada Nullado. Buenas tardes. Capitán Sobarzo, usted estuvo en 2 reuniones en las cuales hay declaraciones, una que fue la primera que usted señala que estuvo 15 minutos y posteriormente, seguramente más concretamente, la de las 18 horas del día siguiente. Dentro de esos 15 minutos, en el cual usted señala quién aportaron aquellos antecedentes, era difícil saber de dónde provenían, pero me imagino que los antecedentes que llegaron en sus manos como abogado, me imagino que hay mayores antecedentes hoy día en el cual usted también pudiera comentar. Me imagino que hay nombres de aquellos que entregaron los informes previos y si ese día alcanzó usted a ver la exhibición del video de la exposición que tuvimos anteriormente del general anterior. Y lo otro, con respecto a los antecedentes que ya usted tenía como abogado a las 18 horas, ¿cuáles eran? Usted hablaba de cierto enfrentamiento, pero sin embargo yo me imagino que el objetivo al cual usted se le convoca, donde concurre el general Franzani, me imagino que era en la defensa a carabineros, obviamente. Pero también es importante que un abogado como usted, siendo capitán, debió tener mayores antecedentes de los hechos y en este caso me imagino que sí conocía a las 18 horas a cabalidad cuál fue, qué había ocurrido, qué antecedentes más sabían respecto al asesinato del Huichafe Catrillanca. Y por lo tanto creo que usted considera que aquellos antecedentes que posteriormente usted aportó, que son antecedentes clave para la investigación y también nos interesaría tener con mayor profundidad y seriedad aquí en esta comisión y obviamente que usted es el abogado y que nos pudiera señalar y poder decir con mayor precisión ese informe que usted entrega, revisa, evacúa o entrega, si realmente ahí ya se había planteado aquellos antecedentes falseados, aquel montaje que hemos conocido. Sería importante que usted nos diría en qué minuto se conoce aquello, o a las 18 horas cuando usted termina todavía se estaba hablando de que faltaban antecedentes. ¿Quién terminó el informe final? Capitán, el abogado Inostroza, ¿qué grado tiene en relación a usted? Él no tiene grado, señor presidente, él es un abogado contratado por resolución, él no pertenecía a la planta. No de planta. No pertenecía a la planta institucional, sí. ¿Y él le pidió que a usted que saliera, que no estuviera presente? Sí, él me da cuenta que las declaraciones habían iniciado, eran las 3:15 de la mañana, entiendo que ya habían declarado 2 de los funcionarios que iban a declarar en calidad de imputados, y él me solicita que me abstenga de ingresar justamente porque él es abogado de la región, conocía al fiscal, el fiscal le había dicho que le iba a entregar copia de las declaraciones y porque había una relación de confianza entre ellos, yo entendí que era atendible su explicación y me abstuve de ingresar. Sí, diputado Crispi. Presidente, sí, a la luz de los hechos que usted posteriormente conoció, ¿no considera que fue un error no haber ingresado a esa reunión? Sobre todo teniéndose que era un abogado que no pertenece a la institución y que donde ese tipo además de declaraciones jamás debieran darse en ánimos de compañerismo, de confianza o de complicidad, todo lo contrario. Lo que se estaba haciendo era recabar información importantísima para el esclarecimiento de los hechos. ¿No considera usted que fue un error de su parte no haber ingresado a esa reunión? Diputado Mellado. Capitán, a usted el abogado Cristian Inostroza le dijo, lo que usted relata, que habían disparos supresivos. Después, cuando usted estuvo en las reuniones,
¿la opinión del abogado Cristian Nostroza no le llamó la atención? O sea, ¿no le llamó la atención de que no fuera así, de que no hubieran estos disparos, de que no había fuego cruzado? A ver, ¿usted no contrastó la realidad de lo que le dijo el abogado con lo que se vio en las reuniones y tomando lo del diputado también, ¿por qué no entró a participar en las reuniones con el fiscal? O sea, con esto se dibuja que el abogado Cristian Nostroza fue el que hizo el informe, lideró, manejó a los abogados de la institución, manejó a los carabineros para poder generar todo esto y usted siendo abogado de la institución no previó que alguien le estaba manejando o que estaba mintiendo en sus acciones. Diputado Zafirio. Gracias, presidente. Sí, para preguntarle al capitán si él conoce otros episodios o si es normal que un abogado que no forma parte de la dotación de personal de carabineros, que puede estar a contrata, que puede estar a honorarios, pero que no forma parte de la dotación permanente del personal, le dé una orden a un abogado capitán de justicia de carabineros en cuanto a decirle, usted espérenos fuera, usted a esta reunión no entra. O, claro, en términos mucho más gentiles, por supuesto, por favor, tendría la gentileza de no ingresar. Si es normal que eso ocurra, que una persona fuera de la institución con ese estatus dentro de la jerarquía de carabineros, una institución tan vertical, es normal que le diga a un capitán que no entre a una reunión. Capitán. Por intermedio suyo, señor presidente. A ver, ¿con quién viajé a Santiago esa noche? Efectivamente viajé con mi general Franzani, un suboficial mayor del cual no recuerdo el nombre y entiendo que una señora periodista. Éramos nosotros 4 en el avión institucional los que llegamos, nos trasladamos desde el aeródromo Tobalaba a Temuco y finalmente a la Fiscalía de Payahueque. Hago presente que ni el suboficial mayor ni la periodista participan de esta reunión. Con total honestidad, identifico claramente a los 2 oficiales generales que se encontraban en esa reunión, mi general Franzani y mi general Gallegos, pero había mucha gente en esa mesa de trabajo, deben haber habido alrededor de unas 10 o 12 personas, y no los conocía a todos. Y honestamente estuve alrededor, como digo, de 15 a 20 minutos y no tuve la oportunidad de interactuar mucho más con ellos ante la orden de Miguel Franzani de ir a asistir a Cristian Nostroza. Respecto de los videos, claro, en esa reunión alcancé, en definitiva, a ver cómo se le empezaban a exhibir parte de los videos a mi general Franzani. Había mucha información al respecto, pero no pude quedarme a observarlos todos. Sé que se le estaba comentando respecto de aquello, pero no sé en definitiva qué fue lo que ocurrió. Respecto de los antecedentes que yo contaba cuando viajé a Temuco, la verdad es que no. Recién formalmente tuve conocimiento de esto a eso de las 9, 9:30 de la noche. Me había llegado un WhatsApp a eso de las 6, 7 de la tarde por parte de mi jefe en el Departamento de Defensoría Jurídica, que da cuenta de un reporte de prensa donde se indicaba que un comunero mapuche había muerto en un enfrentamiento con el grupo Jungla. Pero no tenía mayores antecedentes, como les digo, y tampoco mi general Gutiérrez me los indicó. Los antecedentes que yo conocí, los conocí ya formalmente en este resumen ejecutivo, que, debo ser súper honesto, fue una lectura muy rápida que le di mientras se desarrollaba la reunión. No tuve con qué contrastar ese documento para saber quién lo había realizado y con qué antecedentes se habían tenido a la vista para efecto de precisarlo. No recuerdo en la atención del tiempo y de la lectura si específicamente en él se hablaba de disparos o enfrentamientos, pero sí daba cuenta en definitiva que el personal había sido, se les había disparado en estos hechos. Respecto a si fue un error ingresar o no ingresar, bueno, antes que todo yo soy abogado y acá existe una relación de confianza entre quienes van a declarar, van a hacerlo en calidad de imputado y el abogado que va a comparecer.
Y esa relación de confianza yo no la tenía con los funcionarios porque no los conocía. Era Cristian Enostroza el que había comprometido esa labor técnica. Yo podría haber ingresado, efectivamente, pero sin conocer los antecedentes. Y cabía la posibilidad que eso entorpeciera la declaración de ellos en cuanto a la relación de confianza que deben tener con sus abogados. Y de esa perspectiva no lo siento un error. Pues la labor técnica de nosotros se sumaba a partir del día siguiente, donde venían 2 abogados más a efecto de sumarse. Esta era una declaración que ellos habían hecho en forma voluntaria, que habían renunciado a su derecho a guardar silencio y que iban a ser asistidos por el abogado de su confianza. Yo no los conocía y malamente pude haber participado de esa reunión bajo esa perspectiva. Aclaro, señor presidente, por su intermedio, que yo no recibí una orden, fue un trato de colega a colega en esos momentos, porque se entendía, al tenor de lo que expresé, que la recomendación era que quien conocía, en definitiva, y había tratado con ellos, y era el abogado de la zona, lo asistiera en esa declaración. ¿Sí? La recomendación del abogado, sí, él me solicita, pero no es que sea una orden. Yo la ponderé al tenor de los antecedentes que habían y me pareció pertinente abstenerme de ingresar. Fundado lo mismo, en una relación de confianza. ¿Ellos estaban declarando en qué ámbito estaban en ese...? Estaban declarando en calidad de imputado. ¿Frente al? Fiscal. Fiscal. Perfecto. Muy bien. ¿Alguna otra pregunta? ¿O usted tiene más respuestas? No tengo más respuestas, señor presidente. Perfecto. ¿Alguna otra pregunta o contrapregunta? Una pregunta, pero es para el diputado Zafirio que nos puede ayudar. ¿Puede ser? Sí. Estimado colega don René, a ese abogado, por casualidad, usted que también es abogado ya famoso en la zona, ¿le conoce? ¿Lo había oído nombrar alguna vez? ¿A este abogado a honorario, no sabemos, a contrata de Carabineros? ¿No? Yo los abogados de Carabineros los conozco cuando estaba detenido. Muy bien. ¿Viste? Capitán. Por favor. Capitán, no habiendo más preguntas ni contrapreguntas, le agradezco su aporte a esta comisión. Y usted va a poder tener acceso, ¿cierto?, porque los documentos son públicos, como usted sabe a continuación. Sí, muchas gracias, capitán. Gracias a usted, señor presidente. Sí, bien. Sí. Nos quedan poco, media hora. Quiero decirles que en la próxima ocasión, para la próxima sesión, en la quinta audiencia, vamos a invitar acá al general retirado Hermes Soto, al general retirado Cristian Franzani, al ex jefe de la zona de Araucanía, general Mauro Victoriano Krebs, y al coronel Iván Contreras, ex prefecto de las Fuerzas Especiales, que él está en su condición de invitado, dado su condición que está, ¿cierto? ¿Sí? Diputado Zafirio. Yo quisiera, porque no puedo, no soy parte de la comisión, pero quisiera recabar el acuerdo de la comisión para invitar al senador Felipe Kast y conocer... ¿Está acordado, diputado Zafirio? ¿Está acordado palabra de antes la invitación tanto al exintendente Mayol como al senador Felipe Kast, ¿cierto? Que están, me imagino que es el mismo hecho el que lo hace que usted quiera invitarlo, ¿cierto? Sí, claro, la versión que él entrega públicamente. Así es. Diputado Crispo. Gracias, presidente. Sí, una consulta, presidente. Al final, ¿las personas que están invitadas la próxima semana tienen la obligación de venir? No la tienen. Están solo en su carácter. Sí, los generales retirados. Sí, en retiro porque todavía no han pasado 6 meses de que ellos son funcionarios. No tengo claro si siguen siendo funcionarios públicos. Yo creo que no tendrían... ¿Por 6 meses tienen la obligación de ser citados? No, para nada. No, para nada. Dejó de ser parte de las instituciones y no estarían obligados a compartir. No hay un periodo de 6 meses. ¿No? ¿Para los generales? No, para nadie. ¿Para nadie? Ni los ministros o los exministros. La Constitución no está... Solo tienen que ser funcionarios. Así es. Así es. No, perfecto. Mire, bueno. Pero lo vamos
vamos a invitarlos, los vamos a invitar entonces. Están invitados. A través de Carabineros vamos a tratar de conseguir las elecciones, porque Entonces, ¿cómo sí, los vamos a ubicar? Carabineros probablemente nos pueda colaborar en esa función. Sí, van a ser entonces invitados. Perfecto. Muy bien. Gracias por la aclaración. Muy bien. Oye, nos queda media hora porque esta sala es ocupada con otros fines. Después otra comisión de invitar para recabar alguna aclaración también al teniente coronel señor Cristian Pincheira Díaz. ¿Está bien? Teniente coronel, más largo el nombre. Comandante. Comandante. Sí, comandante. Más corto, entonces. Sí. Comandante. Nosotros los tenientes coroneles en Carabineros somos los comandantes. Comandante. Comandante, gracias por su asistencia hoy día. Queríamos hacer algunas precisiones respecto a algunas declaraciones que han surgido, que tal vez hoy día en el transcurso de esta conversación de la tarde se pueden haber ido aclarando o no respecto a algunas. Esta comisión sigue, como muy bien lo dijo el diputado Mesa, con la duda. Todavía nosotros no hemos logrado aclarar quiénes son las personas que participaron directamente en la confección del relato que se nos señaló. De hecho, usted nos señaló que el coronel Torres hizo, que estaba presente, estaba allí, y teníamos la impresión hasta ahora de que el capitán Álvaro Sobarzo también había estado participando en la confección del informe que resultó ser el resumen ejecutivo que recibe el ministro Chadwick. Ahora el capitán nos señala que él llegó a la zona posteriormente a haber recibido ese informe. Sin embargo, a él nos dice que hay un informe escrito. Nosotros hicimos la pregunta la otra vez y yo quisiera reiterar esto porque ¿existe alguna versión previa, preliminar, de lo que informaron las personas? Porque yo estaba leyendo aquí que la persona de mayor grado que estaba ahí operativa, en terreno, en el lugar de los hechos, era el suboficial Patricio Sepúlveda Muñoz, del GOPE. Parece que él era la persona de mayor grado que estaba allí operativa en ese momento, porque el mayor Cristian Fernández me señala que él estaba a cargo de la unidad de fuerzas especiales y en la unidad del GOPE. ¿Usted sabe quién estaba a cargo ahí? ¿Quién era el oficial de mayor gradación que estaba a cargo allí, que haya emitido o haya elevado algún informe al cual usted haya tenido acceso o que le hayan informado de los hechos? Porque sabemos bastante desde el momento en que Camilo Catrillanca está ya herido de muerte. De ahí en adelante tenemos más información, cierta precisión. Antes no tenemos mucha precisión como comisión respecto a los hechos que están allí. ¿Quién eleva el informe? ¿Quién entrega el informe? ¿Quién entrega los datos de la acción del GOPE, que es el que está antes que Fuerzas Especiales en el lugar de los hechos? Ya conocimos la información que nos entregó el capitán Hoger, ¿cierto?, sobre desde el helicóptero, ¿cierto? Conocemos de Fuerzas Especiales que llega después, pero no conocemos la información del GOPE. ¿Quién eleva, quién hace los informes del GOPE en el lugar de los hechos? Que es como el punto central, digamos, desde el punto de vista de la conmoción y los hechos que hace que esta comisión exista. Señor presidente, buenas tardes. Diputada Hertz, ¿usted quiere preguntar tiro? Sí. Comandante. Gracias, presidente. A través suyo, quisiera preguntarle al comandante Pincheira lo siguiente. Usted señaló en la sesión anterior que fue la de Oscar, la que dio, o sea, la Dirección de Orden y Seguridad, la de Oscar, sí, la que dispone la creación del resumen ejecutivo, ¿no? En ese resumen ejecutivo, entendí que el bosquejo del resumen ejecutivo lo realiza usted, ¿no?
Quisiera saber a qué hora y por qué medio la DIOSCAR dispone confeccionar el borrador del resumen ejecutivo. Enseguida, en ese resumen ejecutivo, ¿no es cierto?, hay un párrafo, ya lo vimos en la sesión anterior, en la primera página, que se refiere a un supuesto enfrentamiento, que de acuerdo con lo señalado por el comandante, habría sido incorporado por el oficial Jorge Contreras, ¿no es cierto? Todo eso quisiera ir como precisándolo con rigurosidad y que lo habría incorporado el coronel Contreras al revisar el bosquejo que el comandante Pincheira confeccionó. Entonces me gustaría saber en qué momento se incluye el párrafo del enfrentamiento y si fue el general Franzani, que el director de orden de seguridad, quien ordenó confeccionar el resumen ejecutivo. Pregunté primero a qué hora y quién, ¿no es cierto?, de la DIOSCAR ordena la confección del resumen ejecutivo. Porque usted señaló que la que dispone la creación de ese resumen es la Dirección de Orden y Seguridad. ¿Y en qué momento se visa el resumen ejecutivo? La propia Dirección de Orden y Seguridad. Esas serían mis preguntas. Gracias, presidente. ¿Algún otro diputado quiere preguntar? ¿No? Comandante, por favor. Efectivamente, señor presidente, contesto a través de su persona las inquietudes que aquí se han generado, precisamente quién iba, cuando se gesta este operativo del procedimiento en sí, efectivamente el suboficial Patricio Sepúlveda quien iba a cargo de un dispositivo de fuerzas especiales. La composición en su oportunidad es una prefectura donde trabajan en forma conjunta varias unidades o varias especialidades de la institución. Por eso ese día estaba en calidad de presto, como declaró en su oportunidad, o creo que lo señaló el capitán Hoger, estaba el helicóptero posado, que si bien es cierto su base o la sección aérea está con asiento en Temuco, ese día estaba en calidad de apresto, o sea, estaba posado, estaba en situación de llamado en el patio, ¿no es cierto?, de la Prefectura de Fuerzas Especiales en Pailahueque. Esta misma unidad, que es la segunda comisaría de Pailahueque, también en ese mismo cuartel se aloja o tiene su asentamiento ahí la Prefectura de Fuerzas Especiales. O sea, hay dos, una repartición y hay una unidad. Esa unidad de Fuerzas Especiales es la que comandaba en su oportunidad el mayor Fernández acá presente. Y el prefecto de la Prefectura de Fuerzas Especiales era mi coronel señor Contreras, quien es el que visa, contestando su pregunta, quien visa este informe ejecutivo, ¿no es cierto?, y es él quien se constituye también en el lugar de los hechos. Si cuando llega el suboficial Patricio Sepúlveda con el dispositivo GOPE, van detrás de ello unidades de apoyo, que es lo que se informó. Sí, ¿por qué yo me constituyo en la central de comunicaciones para poder apoyar? Porque la mayoría de los oficiales, si no ser todos, concurrieron al lugar de los hechos para prestar apoyo y poder, ¿no es cierto?, apoyarse, valga la redundancia, en el desarrollo de las distintas funciones que compete a cada uno de las especialidades. Por eso que despegó el helicóptero, fue, ¿no es cierto?, al lugar de los hechos, por eso el GOPE tomó la comunicación radial y se constituyó en el lugar donde supuestamente o donde lo indicaba los pilotos que iban en huida, los vehículos que habían participado en los hechos anteriores. En ese contexto concurre en cooperación el prefecto de la repartición, que era Nicolás Contreras, se constituye el subprefecto de los servicios, que es el teniente coronel Correa, el comandante Correa, y se constituye en el lugar el comisario de la unidad territorial, que era, ¿no es cierto?, en esa oportunidad el mayor Fernández, que actualmente trabaja en la ciudad de Temuco. Entonces es un conjunto de carabineros que van a lugares y son oficiales que van tomando, de acuerdo a su antigüedad, el control de las operaciones. Y ese control de operaciones en esa oportunidad se llevó a cabo a través, ¿no es cierto?, del prefecto de la repartición, que era mi coronel Contreras. Después, cuando se suceden los hechos, tengo entendido que Miguel Victoriano estaba en la ciudad de Temuco. De la ciudad de Temuco, una vez que ocurren estos hechos, se constituye también en el lugar de los hechos y se alargan por un periodo, ¿no es cierto?, donde van, ¿no es cierto?, extrayendo los vehículos, donde van, ¿no es cierto?, asegurando las áreas y van, ¿no es cierto?, cortando un sinnúmero de obstáculos que habían instalado, que se habían derribado algunos árboles para poder salir del lugar.
Es en ese contexto de que se dispone, ¿no es cierto?, cuando ocurren los hechos, la Dirección de Orden y Seguridad, nosotros tenemos una documentación electrónica, es como un mail interno que hay en Carabineros. Esta documentación electrónica se puede comunicar con distintos entes, para contestarle la pregunta a través suyo, señor presidente, a la diputada Hertz, es a través de un mail interno, que es un documento electrónico, que nosotros recibimos las órdenes directas, o las entidades civiles se podrán comunicar a través de mail. Nosotros tenemos una comunicación interna dentro de Carabineros y esa es una documentación electrónica. Intranet, ¿no? Es un intranet. Y con eso, a través de eso, nosotros recibimos la orden directa de la DIOSCAR, que llegó desde la prefectura, un mail o un documento electrónico desde la ciudad de Santiago, directamente a la prefectura de Fuerzas Especiales, disponiendo la confección del resumen ejecutivo. Situación que colaboré en el bosquejo, pero quien lo llenó, quien lo visó y quien le dio el visto bueno al ingreso, ¿no es cierto?, de lo que había ocurrido en el lugar porque se constituyó en los hechos, fue mi coronel Contreras, que en esa oportunidad era el prefecto de la repartición. ¿Eso lo hizo regresando desde el lugar de los Regresando hechos del lugar de los hechos. a la comisaría de Bailagüe? Por eso, en esa oportunidad yo le dije, nosotros cuando teníamos una hora para remitirlo a Santiago a las 23 horas, pero no pudimos cumplir ese horario. Y esto nosotros lo pudimos lograr recién a las 3:30 horas cuando fue despachado y está, ¿no es cierto?, el documento desde la prefectura de Fuerza Especial de Araucanía, devolviendo el documento hacia la Dirección de Orden y Seguridad, ¿no es cierto?, a las 3:30 horas de la mañana aproximadamente. Y ahí donde va el relato, donde va narración de ese hecho, quien le dio el visto bueno y quien lo corrigió y quien con su propia declaración señala, ¿no es cierto?, que lo que ocurrió en el contexto de los hechos en sí fue en esa oportunidad el señor prefecto de la repartición. Que es el coronel Contreras. Que es mi coronel Contreras. Perfecto. ¿Alguna pregunta? ¿No? ¿Claro? Muy bien. ¿Sí? No sé si es pregunta o no, pero la verdad es que me queda la sensación, no sé si ustedes lo mismo, pero se exhibieron videos ese mismo día en la noche. Se habían negado que habían videos. Se negaron que habían videos el jueves, siendo que el miércoles ya habían. Se negó el viernes, ¿cierto? Y después, cuando se supo que habían videos, obviamente se dieron de baja a un montón de personas. Entonces, yo no entiendo la manera de cómo tomaron esa información que se manejaba en esas reuniones que tuvieron. Fue tan secreta que se mantenía esta canción que no sé quién la compuso, digamos. No sé si usted la escribió y al final todos la coreaban después a coro, pero el video estaba los videos ahí de todo lo que había sucedido y seguían negando al otro día y al siguiente también que no habían. Entonces, a mí me preocupa la forma como se fue armando y nadie de los que ha venido nos ha dicho aquí, bueno, esbozaron que el abogado externo algo podía haber a lo mejor metido la mano, pero que ojalá él viniera a responder de esas posibles imputaciones que podrían haber, pero yo creo que aquí hay un círculo que me preocupa por lo mismo que yo veo, presidente. Sí, diputado Grispe. Buenas tardes, señor Pincheira. ¿Usted nunca se encontró con el abogado Sobarzo y el general Franzani, entonces? Porque usted, me acuerdo, solo va a precisar, porque me acuerdo que la semana pasada nos decía que usted estaba en una sala sí, trabajando, recabando información que yo nunca entendí muy bien de dónde, recabó la información, se hablaba de que las escuchas de la radio y que sí, con eso había redactado el informe, y nunca se encontró con el abogado Sobarzo ni con su general Franzani. No, yo no, esa noche no tuve contacto ni con el general Franzani ni con el capitán Sobarzo que está acá presente. Yo quisiera ahondar, yo también tengo la misma duda de que le acaba de señalar el diputado Mellado. Yo escucho que el día, porque entregaron el día miércoles, ya se sabía que habían video porque todos habían entregado su... Claro. Y el día jueves también se sabía que habían videos porque todos habían entregado sus videos, según nos relata tanto
el capitán como el mayor Fernández, de que la presencia de videos conocidos por los oficiales y por los que estaban participando en la confección de los datos y estaban asesorando en ese momento. ¿Por qué se sostuvo siempre que no habían videos? ¿Sabe usted esa? No, señor presidente. ¿Pero usted sabía que habían videos? Cuando usted toma la nota y todo, hace el primer informe, ¿usted tenía conocimiento de que existían videos? ¿Usted tuvo conocimiento de aquello? ¿No? Porque la primera consulta en esa oportunidad era si la patrulla del GOPE tenía video. Y a ellos fue la consulta porque ellos fueron los primeros que llegaron. Y en esa oportunidad se señalaron que no tenían video, no tenían las cámaras. El GOPE. El GOPE. ¿Sí? ¿Diputado Mesa? Sí, una acotación, presidente, nada más. Recordando lo que dijo el capitán, había el mismo video estaba en dos lugares, porque la cámara en sí no fue limpiada. De tal manera que se podrían, el mayor. y espero que lo haga la PDI, la Fiscalía o quienes están haciendo la investigación, porque nosotros no nos compete ni siquiera calificar si fue homicidio culposo, si fue asesinato, eso no tenemos. Pero sí está claro que existe la posibilidad de contrastar lo que hay en la cámara original y lo que se quedó en la tarjeta que señala el capitán. Pero está la misma grabación en los dos lugares. Sí. Diputado Molina. Es el general Soto el que declara que no hay videos. Es él el que declara al día jueves que no hay videos. Eso es lo que llama la atención, es él. Y usted, la pregunta es, durante todos esos días, ¿ninguno de ustedes puede advertir de que efectivamente había sido filmado, por ejemplo, quizás desde mi punto de vista lo más importante, más que habían tiroteos, porque lo que está claro y lo que yo veo es que sí hubo tiroteos en la salida de las personas una vez que ya se produjo efectivamente el asesinato. Efectivamente hay vehículos, en lo que yo entiendo, y aquí se ha declarado, de que el tiroteo se produjo después. No se produjo previo, pero sí hay filmaciones, que lo dice el propio mayor, que se filma el lugar en el momento en que Camilo Catrillanca está ahí, herido, y esa filmación está desde el primer momento. Y el general declara a viva voz a todo Chile de que no está filmado. Eso es lo que nos llama la atención a todos, y que ninguno de ustedes haya, en definitiva, dicho, miren, yo voy a declarar algo, aquí esto está mal, voy a hablar con mi jefe, con mi superior, y voy a decir de que aquí efectivamente el día jueves o el día miércoles yo presencié una filmación en una mesa grande de oficiales donde me mostraron una filmación y mi general director está diciendo en plena televisión que no hay video. Eso llama la atención. Bueno, de hecho, ¿cierto? Aquí nos acaban de decir que el general Franzani conoció en la noche, ¿cierto?, la existencia de estos videos. ¿Usted sabía que el general Franzani había llegado a terreno, ¿cierto?, ahí al sector? Sí, yo supe la llegada de mi jefe Franzani, pero yo no, pero usted no lo contactó. No lo contacté. Muy bien. ¿Alguna otra pregunta? Sí, diputado Nullado, nos quedan unos pocos minutos. Me sigue quedando la duda con la exposición que se hace, porque él señaló que hizo un preinforme en la reunión pasada, y lo que en cierta forma, al parecer el informe, ese preinforme que usted redactó, en cierta forma era que él que tenía el contenido, y que posteriormente el señor Contreras dice haber corregido gran parte de esa información que usted no dispuso al informe. También me queda la duda que usted era una de las personas que estaba en el lugar, que conocía los hechos. A esas alturas también se habían exhibido algunos videos, como lo señaló Cristian Fernández anteriormente. Entonces me imagino que habían antecedentes suficientes para haber recabado un informe real y no un informe del cual habla el señor Contreras, que también tenía correcciones y que finalmente se tuvo que pedir antecedentes al GOPE. ¿Por qué usted tuvo tan pocos antecedentes para haber redactado ese preinforme? ¿O le dijeron, de acuerdo a la estructura institucional, que se tiene que redactar de esa manera, o solamente era la mirada suya respecto a lo que estaba ocurriendo? Diputada Hertz, para terminar. Gracias, presidente. Para ir tratando, en la medida de lo posible, ir esclareciendo, como digo, los diversos escenarios que se presentan,
Quisiera señalarle a través suyo al comandante Pincheira que el ex jefe nacional de Orden y Seguridad, el general Franzani, señala en la Fiscalía, dice expresamente que al segundo piso de la comisaría concurrieron, según el relato que le hace la Fiscalía, el general Victoriano, los comandantes Rodrigo Sotomayor y Cristian Pincheira, asesor de inteligencia y jefe administrativo de la zona Araucanía de Control de Orden Público, el ex jefe del GOPE, Manuel Valdivieso, y el ex jefe de Fuerzas Especiales de la zona, Jorge Contreras. Por lo tanto, de nuevo una contradicción. El general Franzani dice que sí estuvieron este grupo reunido, entre los cuales figura, a través suyo, se lo señalo, el comandante Pincheira. Eso es el primer punto, porque estamos bastante conflictuados en esta suerte, como digo, de teleserie en la cual las contradicciones son entre unos y otros, unos dicen una cosa, o otro oficial igualmente respetable, imagino yo, dice otra, y estamos hablando de declaraciones en Fiscalía, no son declaraciones ante la prensa. Entonces, ese punto es un punto que es complicado, porque es un punto que es necesario dilucidar para nosotros poder establecer lo que estamos facultados, que son las responsabilidades políticas. Es necesario ir esclareciendo estos hechos. Y lo segundo, quisiera preguntarle a través suyo al comandante Pincheira, ¿en qué momento el abogado Inostroza corrigió, vio, observó, qué fue lo que hizo en relación con el resumen ejecutivo? ¿En qué momento? Porque el general Franzani, ¿no es cierto?, señala que a él le entregaron un informe que era falso. Él dice que a las 2:45 de la madrugada le llegó a su correo electrónico el resumen ejecutivo. Ahí también tenemos contradicciones con los horarios. Gracias, presidente. Muy bien. No, 5 minutos, comandante. A través suyo, señor presidente, vuelvo a declarar, señora diputada, yo no participé en reunión con Miguel Franzani. No sé si él tendrá o tuvo una mala apreciación de su oportunidad, pero yo en esa noche yo no me reuní con él ni con los oficiales que ahí señala, porque no participé de ninguna reunión. Lo vuelvo a declarar delante de la comisión, y es lo que declaré en la Fiscalía, y es lo que le puedo plantear en esta oportunidad. El abogado, en su oportunidad, Cristian Inostroza, para poder precisar, él era de dotación de la Prefectura de Fuerzas Especiales. Hay un mecanismo de apoyo como asesor jurídico, donde nosotros podemos contratar profesionales con una modalidad que se llaman CPR o contratados por resoluciones, por ciertas horas. Estaba contratado, creo que por 44 horas semanales. Entonces, permanentemente él estaba... No, él no tiene antigüedad. Es un abogado civil. Cristian estaba antes en la Prefectura de Cautín y llegó trasladado, se le cambió el contrato desde la Prefectura de Cautín hacia la Prefectura de Fuerzas Especiales ese año. Yo creo que no menos de 2 años. No menos de 2 años. No, que yo lo conocí en la Prefectura de Cautín, trabajando en la Prefectura de Cautín como asesor jurídico. Y de ahí se le cambió el contrato a él y fue contratado desde la Prefectura de Cautín, fue trasladado, ¿no es cierto?, a la Prefectura de Fuerzas Especiales, y ahí siguió cumpliendo sus funciones como asesor jurídico. Él, como abogado nuestro, como asesor jurídico de la repartición, permanentemente estuvo en el desarrollo de cuando se produce, que fue más o menos 4:15 de la tarde. Él estaba aún incumpliendo de sus funciones laborales, de ahí permanece en el tiempo y permanece las horas hasta que finaliza, y permanentemente nosotros nos apoyamos por los abogados cuando realizamos o damos todo este tipo de situaciones específicas, como son las cuentas, como la importancia que tenía este resumen en su oportunidad. Y le insisto a la diputada Nullado en el sentido de que cuando se desarrollan los hechos, el informe, quien presencia y quien activa, ¿no es cierto?, todos los órganos como oficial más antiguo, era mi coronel Contreras, y él fue el que se constituyó en los hechos, y yo no fui al lugar, no podía tener una visión, no podía escribir hechos que a mí no me constaban, no podían generar otros antecedentes que no fueron los que él
narró en su oportunidad y que corrigió en su oportunidad en el informe ejecutivo, y que él, como tenía la orden de hacerlo, después lo despachó y ordenó, ¿no es cierto?, despacharlo a través de esta documentación interna que es el intranet, a través de una documentación electrónica, y le dimos cumplimiento al plazo de que nos había señalado la Dirección de Orden y Seguridad en su oportunidad. Perfecto. Bueno, alcanzamos la hora. Gracias, comandante, por haberse cumplido el objetivo de esta sesión. Se levanta la sesión. Muchas gracias.